Bueno, muchachos, pues aquí estamos de vuelta. Entonces, aquí tenemos un imán. Lo que propuso Ampère en base a su ley es que no podía haber campos magnéticos separados de las corrientes, y entonces que si los imanes producían un campo magnético es porque en su interior debía haber corrientes, ¿sí? Eso después pues fue comprobado fue una primera versión cuando se encontró que, cuando Rutherford propuso o Bohr más bien, perdón, que el átomo tenía un núcleo con carga positiva y que alrededor giraban los electrones, ¿sí? Y entonces al estar girando, pues esto propiamente es un campo eléctrico, es una corriente. Y entonces, si es una corriente, pues entonces, como veremos más adelante, una corriente en un círculo genera un campo magnético de este estilo. Aquí está la corriente en círculo y en el plano, perpendicularmente al plano de la corriente, se generan campos magnéticos. Bien, entonces eso fue la intuición genial de Ampère, de decir, la materia está compuesta de pequeños elementos que generan corriente. Ya después, evidentemente, con el desarrollo de la mecánica cuántica, estas corrientes perdieron su simplicidad y entonces hubo que considerar, además de las corrientes asociadas al movimiento de los electrones, eh, campos magnéticos asociados a el giro de los mismos electrones, lo cual pues es difícil de imaginar que un electrón, siendo una partícula tremendamente pequeña, a esta partícula se le puede asociar un giro, ¿no? Lo que se llama un spin. Y que este spin, en la medida que es carga girando, pues tenga asociado un campo magnético. Entonces, el campo magnético de las moléculas está constituido tanto por el movimiento, por el momento angular de los electrones, como por el momento angular o por el spin de los mismos electrones. En fin, bueno, esa fue una intuición genial de Ampère. Le habría dado mucho gusto comprobar que su intuición pues, resultó cierta, ¿sí? Y entonces, a ver, al compañero que propuso que había que el campo magnético asociado a los imanes era un campo que no estaba asociado a corrientes. Bueno, vemos aquí que no, que aún el campo magnético de los imanes está asociado a pequeñas corrientes. Ahora miren, eh, aquí hay algo interesante. eh, que, que los campos magnéticos asociados a cada átomo o cada molécula tienen cierta alineación, lo cual mete un orden dentro del metal del imán, ¿sí? Pero se mantienen ordenados gracias a que la suma de estos campos magnéticos a su vez crea un gran campo magnético, ¿sí? Un gran campo magnético que es el que mantiene ordenados a los componentes de los imanes, y entonces por eso hay imanes permanentes, porque el mismo campo, que es la suma de los pequeños campos, ordena a las moléculas o a los átomos que componen el imán. Bueno, recuerden que estamos haciendo ahorita un recordatorio rápido de los temas que habíamos visto ya en clase. Entonces, si hay tiempo, veremos que efectivamente asociada a una corriente circular hay campos magnéticos, ¿sí? Lo veremos más adelante si es que nos da tiempo. Pero otra cuestión,
haciendo un recuento histórico de este descubrimiento. Ampère también propuso que, puesto que la Tierra tiene aquí es norte, perdón, tiene un campo magnético aquí está la Tierra, y recuerden que las brújulas apuntan hacia el norte, pero en realidad, para que esto sea coherente, lo que apunta, lo que de una brújula apunta hacia lo que llamamos norte, pues es en realidad, si este es el norte de la brújula, pues en realidad hacia donde apunta es hacia el sur, porque como en el caso de las cargas eléctricas, polaridades opuestas se atraen, ¿no? Entonces el norte es atraído hacia el sur, y entonces realmente lo que nosotros llamamos norte de la Tierra, pues es su sur magnético, ¿sí? Es un norte geográfico, pero es su sur magnético, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta aquí es, si la Tierra está rodeada de campos magnéticos, entonces, ¿qué podemos decir con respecto a las corrientes? A ver, ustedes propónganme algo. Podemos asociar al campo magnético de la Tierra corrientes. Sí, las corrientes internas del núcleo. Sí, bueno, hay toda una serie de propuestas. Recuerden que la Tierra está constituida por diferentes capas, y a la fecha lo que está todavía investigándose es en qué parte de la Tierra es donde se producen corrientes que producen globalmente un campo magnético constante. Digo constante en cuanto a la dirección a la cual apuntan. Podría ser que es en el núcleo, que puede ser de metal, ¿sí? Probablemente ahí haya corriente circulando, ¿sí? Y bueno, el hecho es que lo que sí se puede deducir es que si hay campos magnéticos alrededor de la Tierra, es que adentro de la Tierra, en algún lugar y de alguna forma, hay corrientes. Bueno, eso también lo propuso Ampère. Entonces vean qué salto impresionante de Ampère. A partir de sus experimentos más o menos rudimentarios, aunque muy cuidadosos, que Ampère hizo en su laboratorio, ¿sí? Ampère, de su ley, vamos a repetir, que es muy interesante, muy impactante esta ley. A partir de esa ley, pues se brincó a una hipótesis acerca de la composición atómica de la materia, la cual era origen de pequeñas corrientes y por lo tanto de campos magnéticos que tendían a alinearse, ¿sí? Y luego, a partir de esta ley también, que dice, ¿qué nos dice esta ley? Que los campos magnéticos son indisociables de las corrientes. Por lo tanto, propuso Ampère, el campo magnético de la Tierra también debe estar asociado a fuertes corrientes internas de la Tierra. Bueno, entonces, pues esto de Ampère pues tiene grandes repercusiones en la física, en la naturaleza, para interpretarla.
Y luego, ya planteado esta cuestión del carácter indisociable de los campos magnéticos, voy a poner aquí un recuadro para que quede ¿se entiende esto? ¿Sí? Que si hay campos magnéticos es porque hay corrientes, y veremos posteriormente que si hay corrientes es porque hay campos magnéticos. ¿Sí? Eso lo veremos después cuando veamos las leyes de Maxwell y las leyes de Faraday. ¿Sí? Entonces son indisociables esto, de esto y de esto y de esto. ¿Sí? Bueno, ahora después de esta ley de Ampère pasamos a estudiar el comportamiento de las bobinas, que por cierto vamos a hacer un experimento mañana con bobinas, ¿no? A ver, a los que estén aquí presentes de laboratorio, tal vez aparte de las bobinas que van a traer, tienen que tener unas pequeñas brújulas, ¿sí? Para medir el campo magnético de la Tierra. Bueno, lo que se comprueba experimentalmente, bueno, ya descubierto, ya hecho el descubrimiento de que asociados a una línea de corriente hay un campo magnético. A diferentes investigadores, en particular a Arago y a Ampère, ¿sí? Franceses, se les ocurrió que en vez de trabajar con alambres rectilíneos, ¿sí? Se les ocurrió observar el comportamiento, bueno, este alambre desde luego que lleva corriente para que haya campo magnético. Bueno, se les ocurrió hacer esto. Bueno, y si aquí se producía un cierto campo magnético, digamos que de este tamaño, a una cierta distancia r, ¿sí? En este caso, el campo recorría el eje de esta espiral y se intensificaba, ¿sí? Era varias veces más intenso que este campo magnético producido por la misma corriente. O sea que el alambre en espiral, transportando la misma corriente que un alambre rectilíneo, producía un campo magnético mucho más intenso, ¿sí? Bueno, de ahí se pasó a estudiar el comportamiento de las bobinas, que técnicamente se llaman solenoides. Entonces el solenoide pues se conecta a una fuente, ¿sí? Y pues produce un campo magnético. Ahora, lo interesante de este campo magnético que se produce dentro de una bobina es que se observa experimentalmente que dentro de la bobina el campo magnético es aproximadamente constante y que luego fuera de la bobina se dispersa de tal manera que en una primera aproximación a este hecho podemos decir que el campo magnético externo, ¿sí?, es cero.
y que solamente existe el campo magnético interno, que es diferente de cero. A ver, es una hipótesis bastante fuerte, pero que en la práctica experimental da resultados aproximadamente correctos, ¿sí? Pero en realidad no es cierto que fuera de una bobina el campo magnético sea cero. Si ustedes ponen una brújula por aquí, verán que la brújula va a sentir el efecto de ese campo magnético que nosotros estamos suponiendo que es cero. Entonces es solamente una aproximación para poder hacer un análisis matemático del comportamiento de las bobinas, ¿sí? Bueno, entonces partimos de esa hipótesis. Y entonces, si nos representamos la bobina de esta manera, aquí son las secciones transversales de los alambritos. Aquí tenemos los alambritos de arriba, ¿sí? Y aquí tenemos las secciones transversales del corte que hemos hecho en la bobina. Entonces, aquí arriba suponemos que la corriente está saliendo. Por eso lo representamos con puntitos. Y aquí abajo suponemos que la corriente está entrando. A cada enrollado se le llama, a cada círculo de alambre de los que componen una bobina se le llama espira. Entonces, representando la espira para que tengamos una idea de todo esto, diríamos que la espira es así, para más o menos visualizar, ¿sí? Tenemos aquí la espira así. Aquí tenemos su sección transversal de arriba, aquí tenemos la sección transversal de abajo, y entonces aquí suponemos que la corriente está girando en esta dirección, mientras que aquí pues está en una dirección contraria. Aquí va para acá la corriente, aquí va para acá, ¿sí? Entonces por eso ponemos aquí sale la corriente de la parte superior, sigue la corriente y luego aquí se mete. Bueno, entonces aplicamos, suponemos que hay n vueltas. Perdón, n espiras. Para usar un término técnico, pues más correcto, n espiras, ¿sí? Y que la longitud de la bobina es, vamos a suponer que es L. Bueno, entonces trazamos una trayectoria cerrada de Ampère. Recuerden que la ley de Ampère siempre está tratando con trayectorias cerradas, ¿sí? Entonces aquí está la bobina, ¿sí? Y entonces trazamos esta trayectoria cerrada de Ampère. Vamos a llamar esto A, a esto B, a esto C y esto D. Entonces suponemos que dentro de la bobina el campo apunta, está alineado con el eje, ¿sí? Y que es constante.
Les digo, les repito, es una aproximación experimental. Y suponemos que fuera, no hay campo. Ujú. Bueno, entonces recuerden que lo que nos dice la ley de Ampère es que la integral cerrada de B punto de L es igual a mu 0 por I. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a descomponer esta integral en 4 integrales. Primero la integral de A a B. Integral de A a B. ¿Sí? Bueno, de B punto de L. Recuerden que dl es una diferencial que apunta en dirección de la trayectoria, ¿sí? Entonces aquí la dl sería de este estilo, de A a B. Ujú. Bueno, ahí está la B punto dl. Y luego, a ver, ustedes díctanme. Ya hicimos la primera parte de la trayectoria. Y luego, ¿qué trayectoria seguiría? De A a B. Y luego, ¿cuál otra parte seguiría? La integral de B a C. La integral de B a C. Ok. De B punto de L. Ok. Y luego, De C a D. de C a D. De B punto de L. Y luego más. La integral de qué? De D a... Bueno. Ok. Entonces miren. Aquí dl va en la dirección del campo. Entonces la integral, y como es constante, esta primera integral, ¿a qué se reduciría? B es constante, apunta en la dirección de dl, entonces la integral de C a B, ¿cuánto sería? Supongamos que la longitud de la trayectoria de Ampère vale L. ¿Sí? Vale L. Entonces vamos a ver. ¿A qué se reduciría esta primera integral? Sería puesto que el campo y un diferencial tienen la misma dirección, no únicamente nos quedarían escalares, y sería la magnitud del campo ¿Sí? por L, ¿no? Que es la diferencia de B a A. B por L. Muy bien. Ok. Luego, bueno, aquí es la primera parte, ¿no? Pero hay que sumar todos los demás. Bien, aquí está de A a B. De A a B. Ahora, aquí, DL, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia arriba. Y el campo apunta a lo largo del eje. Entonces, ¿cuánto valdría B punto de L? A ver, 0 por 0 ortogonales. exactamente 0 por 0 ortogonales. Más 0. Y luego, esta parte de aquí, de C a D, ¿cuánto valdría? Sería 0 porque estamos suponiendo que el campo en la parte externa es 0, ¿no? 0. Muy bien. Y luego, finalmente, de aquí a aquí. ¿Sí? Aquí otra vez tenemos que hay una DL que apunta hacia abajo, un campo 0 aquí, y aquí el campo, ¿cómo sería con respecto a DL? Perpendicular. Perpendicular. Entonces, ¿cuánto valdría la integral de D a Igual sería 0. 0?
Entonces tenemos que la integral de Ampere es igual BL igual a mu 0, ¿sí? Pero por la I total, vamos a ver. Aquí tenemos, podemos poner una sola I, o vean ustedes, la integral de Ampere captura o se deja atravesar por todas estas corrientes, las cuales son proporcionales a L, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos la corriente? A ver, ¿cómo definiríamos las corrientes que atraviesa? Diríamos lo siguiente, como una regla de 3. A L le corresponden N corrientes. O sea, a toda esta longitud de aquí a aquí le corresponden todas las corrientes que hay aquí. N corrientes. N mayúscula corrientes. A L le corresponden pues un número de corrientes que es menor. Vamos a ponerle P por I. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos el valor total de las corrientes? Diríamos que es L entre L mayúscula por I, ¿no? O sea, PI, según esta regla de 3, PI es igual a L, perdón, a ver, PI es igual a L entre L por NI, ¿sí? ¿Sí? O sea, de acuerdo a esta regla de 3. ¿Sí están de acuerdo? Simplemente aplicamos la regla de 3 a esta relación. A la longitud total le corresponden todas las corrientes y a la L minúscula le corresponden solamente las que atrapa la integral de Ampere. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos que B por L es igual a mu 0 por el número de corrientes, o sea, por PI. Y entonces pondríamos, en vez de PI, L entre L por NI. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿a qué conclusión llegamos? Dividimos entre L, y entonces el campo magnético, ¿a qué se nos reduciría? A ver, es lo bueno de trabajar así con cámara, ¿no? Porque a pesar de que está muy chiquito esto y es espacio chiquito, podemos definir el campo B. A ver, ustedes díganmelo, ¿cuánto vale el campo B? En resumen. Sería igual a mu 0 Ok, por, ok, entonces vamos a ver. Mu 0, ajá, y por luego, N, ajá, el número total de espiras, sí, por la intensidad de corriente, entre dividido L, ¿no? entre la... ¿Vale? N entre L. Ajá, entre L, la longitud de la Y, bobina. y entonces N entre L sería, ¿qué? El número de espiras por unidad de longitud, ¿verdad? ¿Sí? Porque Sí, estas L se eliminan. Entonces B nos queda como B igual a mu 0 N entre L por I.
Entonces B igual a mu 0, el número total de espiras entre la longitud total de la bobina por la corriente, ¿sí? Pero a n entre L la podemos dejar así, o también la podemos definir como n, ¿sí? O en n minúscula, como quieran. Entonces lo mismo da poner esto, que B igual a mu 0, n por I. ¿Sí? Entonces vean aquí, bueno, que bajo esos supuestos de que el campo magnético fuera de la bobina es despreciable, ¿sí? Podemos modular el campo interno de una bobina una vez construida la bobina. Una vez construida la bobina, pues mu 0 es constante, porque el núcleo de la bobina es de aire, que tiene una permeabilidad mu 0, ¿sí? Que es constante. El número de vueltas, pues ya construida la bobina, pues ya es constante, su longitud es constante, y entonces el campo de la bobina es función exclusiva de la corriente, ¿sí? En cualquiera de las dos fórmulas se ve eso. Entonces es algo pues muy útil experimentalmente. B es función lineal de la corriente, ¿sí? Entonces vean que para un experimental esto es maravilloso, porque si tienen su bobina conectada a una fuente de corriente variable, ¿sí? Es una fuente de corriente, ¿sí? Ustedes variando la corriente, varían simultáneamente la magnitud del campo magnético. Entonces ustedes pueden poner desde campos tan pequeños como el campo magnético terrestre a campos magnéticos que son tan intensos como los que trabajan en resonancia paramagnética, ¿sí? Que son campos intensísimos, ¿sí? Siempre que hacen resonancia, lo que introducen a una persona en una superbobina, ¿sí? Lo meten, así han visto ustedes ese proceso del análisis EPR, ¿sí? Entonces, ¿cómo meten a la gente dentro de un tubo así? Adentro hay un campo magnético muy intenso y entonces pues pueden obtener mucha información, ¿no? Pero, puesto que al individuo que lo van a meter dentro de una superbobina, le van a aplicar campos magnéticos muy intensos porque meten intensidades muy altas de corriente, ¿sí? Entonces, si el individuo tiene adentro algún objeto metálico en su cuerpo, por ejemplo, un marcapasos en su corazón o alguna prótesis metálica dentro de su cuerpo, pues lo pueden achicharrar, ¿no? Porque el campo magnético es variable, ¿sí? Pero vean entonces, pues una aplicación, pues, ¿no? La resonancia paramagnética, ¿sí? Que es hacer resonar a ciertas moléculas de fierro, pero con campos magnéticos fluctuantes. Ya después hablaremos de la resonancia, ¿sí? Bueno, el punto es este.
que ustedes pueden modular la amplitud, la intensidad del campo magnético variando la corriente, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer mañana en el laboratorio es lo siguiente. Vamos a alinear el campo magnético de la bobina ¿sí? Y lo vamos a poner perpendicularmente al campo magnético terrestre. Y entonces cuando ambos campos sean iguales, pues el campo magnético resultante va a ser así, ¿sí? Va a formar un ángulo de 45 grados, ¿sí? Entonces vamos a modular lentamente la corriente y vamos a ver como una brújula, la brújula originalmente la vamos a meter así, voy a exagerar. La vamos a meter así. Perpendicularmente al campo de la bobina. Y entonces vamos a modular finamente la corriente y lo que vamos a ver es a ver, díganme, ¿qué va a pasar conforme aumentemos la corriente? Originalmente es la posición del campo magnético de la bobina y este es a la bobina, a la brújula apuntando hacia el norte. Entonces, cuando variemos la corriente, ¿qué va a pasar con la brújula? A ver, díganme. Si quieren, separamos a esta agujita así. Tenemos originalmente apunta hacia el norte y no tenemos corriente, ¿sí? Si no tenemos corriente, pues esto tiene que seguir apuntando hacia el norte porque no hay otro campo magnético. Pero conforme apliquemos campo magnético, digo corriente a la bobina, ¿qué va a pasar con la brújula? Por ejemplo, si ponemos una corriente como para producir este pequeño campo, ¿qué va a pasar con la brújula? Va a comenzar a cambiar de dirección. Sí, tendríamos primero el campo magnético terrestre así, y luego otro pequeño campo así, que sería el campo de la bobina. Entonces el resultado sería que esto giraría para acá, ¿sí? Pero si vamos aumentando la corriente, pues vamos a poder llegar a esto, ¿verdad? A que si ambos campos magnéticos son iguales, entonces la bobina va a apuntar ¿hacia qué apuntaría? Aquí está el norte, está el sur, entonces apuntaría ¿hacia qué? Formaría un ángulo de 45 grados, ¿no? ¿Sí? Es lo importante.